Maussan Televisión presenta. Esto es 24/7, un espacio de periodismo de investigación. Aquí presentamos los temas que son el parteaguas para el futuro de la humanidad. Vivimos en un mundo que cambia a toda velocidad y no siempre tenemos tiempo de entender lo que está pasando, pero aquí nos detenemos para mirar a fondo. ¿Qué hay detrás de las decisiones que afectan a millones? ¿Qué especie está a punto de desaparecer sin que nadie lo note? ¿Y cómo es que unas ratas están salvando vidas en lugares donde nadie más puede entrar? Bienvenidos a 24/7. 24/7 con Sebastián Maussan. Con la muerte del Papa Francisco, las especulaciones no se han hecho esperar. ¿Será el próximo Papa también latinoamericano? ¿Elegirán a una figura más conservadora o a alguien que siga el rumbo reformista de Francisco? Millones de católicos en todo el mundo se hacen la misma pregunta. ¿Quién será el nuevo líder de la Iglesia? El mundo estará mirando porque la elección de un Papa no solo define el futuro de la Iglesia, sino que puede tener un impacto global. Esta es una investigación de nuestra compañera Mariana Díaz. Con la muerte del Papa Francisco, a cada paso que dan los cardenales, las especulaciones crecen. ¿El próximo Papa volverá a ser latinoamericano? ¿Será una figura conservadora o alguien que continúe la revolución de Francisco? Millones de católicos se preguntan quién será el próximo líder de la Iglesia Católica. El sistema del cónclave se formalizó en 1274 y normalmente comienza 15 días después de la muerte del pontífice. Este periodo se estableció para que los candidatos puedan llegar al Vaticano. La palabra cónclave procede del latín cum clave, que significa con llave, y refleja la tradición de confinar a los cardenales. Desde el siglo XV se celebran en el interior de la Capilla Sixtina bajo sus maravillosos y famosos frescos renacentistas. El cónclave es un proceso en el que los cardenales eligen al nuevo sumo pontífice. Es un ritual rodeado de tradición, secreto y espiritualidad en el que los ojos del mundo prestarán atención. La elección papal representa un ritual fascinante de la Iglesia. El reglamento del cónclave establece que solo los cardenales menores de 80 años de edad pueden participar en la votación. La decisión de restringir el sacerdocio a los hombres se basa en que Jesús eligió varones como apóstoles, y no existe ninguna posibilidad de que una mujer llegue al puesto, ya que la Iglesia descarta tener autoridad para cambiar la voluntad de Cristo. San Pedro fue el primer papa en la historia de la Iglesia, quien era uno de los 12 apóstoles de Jesús, y fue designado directamente por Jesucristo, con la frase "sobre esta roca edificaré mi Iglesia", e indicó a sus colaboradores más cercanos, quienes se convirtieron en el segundo, tercer y cuarto papa: Lino, Cleto, Clemente y Sixto. Todos murieron martirizados. Después de estos 4 primeros, los soberanos pontífices fueron elegidos por el clero de Roma, con participación de la población y la intervención de las principales casas reales europeas, quienes por poder o dinero buscaban influir en la elección del jefe de la Iglesia Católica. Gracias a esto, se estableció el cónclave para evitar interferencias externas. El cónclave debe de ser un momento de oración, un momento en donde no pueden intervenir los poderes del mundo, sino la única voluntad de que Dios manifieste a través del Espíritu Santo quien desea que guíe a la Iglesia de Cristo. Pero en la historia de la Iglesia
ha habido filtraciones, ha habido tendencias que buscan sesgar el nombramiento de un papa, antiguamente en la Edad Media, por ejemplo, para favorecer ciertos poderes, ¿no? Pero se vio que era necesario que esos intereses que no son espirituales, que no son de la misión de la Iglesia, quedaran lo más apartados posibles, y por eso se hace un cónclave, es decir, bajo llave se hace una elección en oración, en discreción, lo más posible para que el próximo papa se tenga la certeza de que no está elegido por intereses económicos o políticos, sino por lo único interés es que sea un papa que ame a la Iglesia, que ame a Jesucristo y que evangelice según la misión de la Iglesia. Los cónclaves papales son difíciles de predecir, ya que forman parte del proceso electoral más secreto del mundo. Y una vez que se encuentran en la Capilla Sixtina los cardenales, no pueden comunicarse con el exterior hasta que se elija un nuevo papa. Antes de que comience el proceso de la elección del futuro papa, los cardenales electorales del Vaticano se trasladan a la Casa Santa Marta, en donde viven aislados, y la noche previa a la votación, los participantes privados de toda comunicación con el exterior comparten una cena simbólica. Esta residencia se encuentra dentro del Estado Vaticano, y desde su llegada los cardenales viven bajo estrictas normas de aislamiento espiritual y físico. El día que inicia el cónclave, el decano del Colegio Cardenalicio celebra la misa pro eligiendo papa, liturgia abierta al público en la majestuosa Basílica de San Pedro. Esta misa marca el comienzo oficial del proceso de elección papal e invoca la guía divina para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales en su decisión. Posteriormente, por la tarde, los cardenales se dirigen en procesión a la Capilla Sixtina, entonan el himno Veni Creator Spiritus, una invocación clásica al Espíritu Santo. La procesión simboliza el recogimiento espiritual necesario para este acto trascendental, y al llegar, realizan el juramento solemne de secreto y el maestro de ceremonias pronuncia el extra omnes, lo cual significa que todos, excepto los electores, deben abandonar la sala. Cada participante recibe 3 papeletas en blanco y escriben en ellas de forma clara el nombre de su candidato, y caminan en fila por orden de antigüedad e ingresan sus tarjetas en una gran urna dorada y plateada. Cada voto se deposita en un cáliz. Tras un juramento personal, invoco a Cristo el Señor, y después del voto se realiza el recuento siguiendo normas precisas. Los escrutadores leen en voz alta cada nombre y registran los resultados. Si el número de papeletas coincide con el de los electores, se valida la votación. En la primera tarde de la reunión secreta, solo hay una ronda de votación, pero después los cardenales pueden votar hasta 4 veces por día. Para elegir a un nuevo pontífice se necesita una mayoría de 2/3 de votos, y eso por supuesto puede llevar tiempo. En la Capilla Sixtina hay 2 estructuras temporales junto a los cardenales durante el cónclave. El de la derecha se utiliza para quemar las papeletas electorales, y el de la izquierda para generar humo e indicar el resultado de la votación. En este último se mezclan varios compuestos químicos para producir humo negro o blanco. El humo que sale por la chimenea indica el resultado. La fumata negra significa que aún no hay papa, mientras que la fumata blanca anuncia que un nuevo pontífice ha sido elegido. Cuando el humo es blanco, va acompañado del repique de las 6 campanas de la Basílica de San Pedro, para no tener confusiones entre los seguidores católicos que esperan en la plaza. Después de la votación, el elegido debe aceptar el rol ante el Colegio Cardenalicio y anunciar su nombre papal.
Por más de 500 años los pontífices utilizaron sus propios nombres y luego comenzaron a usar nombres para simplificar sus nombres de pila o para hacer referencias a pontífices previos. Los 10 nombres de papas más comunes son Juan, Gregorio, Benedicto, Clemente, Inocencio, León, Pío, Esteban, Bonifacio y Urbano. Después de anunciar su nuevo nombre, el nuevo papa es trasladado a la Sala de las Lágrimas, la cual es una antesala de la Capilla Sixtina, donde se colocan los atuendos papales y accesorios como la sotana blanca, una capa llamada museta y un solideo de color blanco. El nombre de la sala se debe al relato de que los papas anteriores se sentían tan abrumados por el momento que solían derramar lágrimas después de su elección. La elección de la vestimenta para los primeros minutos es una decisión personal, la cual puede indicar su perspectiva del rol que acaba de aceptar. A continuación, en un balcón de la Basílica de San Pedro con vistas a la plaza, el nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica se dirige a miles de fieles procedentes de todo el mundo. No es raro que los cónclaves tengan una duración de varios días. El más largo de la historia tuvo una duración de 2 años y 9 meses, que comenzó en 1268 y terminó en 1271. Gracias a esto hubo varios cambios en las reglas para agilizar el proceso. La duración media de un cónclave desde principios del siglo XX ha sido de 3 días y el más largo fue en 1922. Este duró 5. Se dice que los cardenales a veces buscan inspiración en los frescos y obras de Miguel Ángel dentro de la Capilla Sixtina, ya que sobre el altar se encuentra el imponente juicio final. La lista de candidatos es un secreto. Sin embargo, algunos nombres suenan fuerte, pues podrían tener ventajas si se busca representar mejor la diversidad global de la Iglesia. Tras la muerte de Francisco, el primer papa latinoamericano, hay quienes prevén un perfil más conservador, mientras que otros desean un sucesor que continúe con las reformas sociales del pontífice argentino. El ajolote es un anfibio mexicano único en el mundo. Es una joya biológica que ha fascinado tanto a científicos como a conservacionistas por su extraordinaria capacidad de regenerar sus extremidades, órganos e incluso partes de su cerebro. Pero a pesar de ser una maravilla científica, el ajolote está en peligro. La destrucción de su hábitat lo ha llevado a estar bajo protección especial y a figurar en la lista roja de especies en riesgo de extinción. Por eso, la protección del ajolote no es solo una causa ambiental, es una causa colectiva. No basta con el trabajo de científicos e instituciones, también se necesita el compromiso de todos nosotros para preservar su entorno y el nuestro. Esta es una investigación de nuestro compañero Valdemar López. En medio del bullicio,
los rascacielos y el tránsito incesante de la Ciudad de México, la megalópolis resguarda un tesoro biológico que pasa desapercibido para sus más de 9 millones de habitantes. Se trata del ajolote mexicano, una joya natural milenaria que persiste hasta nuestros días. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, en la Ciudad de México, una de las más pobladas del mundo, millones de personas coexisten diariamente con 2.254 especies de fauna, algunas de ellas endémicas de esta región, pero de entre todas, una es de las más emblemáticas. Es el Ambystoma mexicanum, el ajolote cuya supervivencia está en peligro constante. El crecimiento imparable de la mancha urbana, la contaminación y el desconocimiento sobre el delicado equilibrio ecológico mantienen al ajolote en estado crítico de peligro de extinción y dentro de las listas rojas de conservación. Aunque en las últimas décadas, esfuerzos de científicos y académicos han logrado preservar a este anfibio en ambientes controlados, fuera de los laboratorios, su hábitat natural, los canales de Xochimilco, enfrentan graves amenazas que complican su reintroducción. Factores como las especies invasoras, además de las actividades humanas dentro del área natural protegida de Xochimilco, han reducido sus poblaciones silvestres, pero aún es posible encontrarlo oculto en la oscuridad del lecho de los canales. Su maravillosa capacidad regenerativa de órganos, extremidades y hasta sus células cerebrales convierten al ajolote en una especie sumamente llamativa, que si bien ha servido para impulsar su conservación, también ha tenido un efecto adverso, como es su comercialización ilegal. Además, algunas personas también lucran con la especie mediante recorridos turísticos o adopciones simbólicas que se han convertido en un negocio poco transparente y con dudosos fines de preservación. Especialistas advierten que la destrucción del hábitat del ajolote es también una amenaza para los seres humanos, pues sitios como Xochimilco sirven como pulmones reguladores del clima en el Valle de México. Proteger a esta especie también nos protege a nosotros mismos del incremento de temperaturas y la catástrofe climática. La bióloga Olin Ramírez Sánchez, del Museo Anfibión del Axolotl, en Chapultepec, explica que existen 17 especies diferentes de ajolotes en la República Mexicana. La más conocida de estas es el Ambystoma mexicanum. Mira, todas las especies, las 17 especies se encuentran enlistadas en la norma 059, están en un estatus de riesgo. La única que está en peligro de extinción es el Ambystoma mexicanum. Todas las demás especies están o amenazadas o bajo protección especial. Entonces, para mí, o para varias personas que estudiamos estos anfibios, lo que creemos o entendemos es que lo que está en peligro es su hábitat. ¿Por qué? Porque año con año se van disminuyendo cada vez más el espacio donde estos ejemplares se distribuyen, porque esto hay que verlo de una forma global, no hay que verlo nada más pensando en la especie, porque si queremos solamente conservar la especie va a ser imposible. ¿Por qué? Porque la especie convive con otras especies y en el hábitat es importante todo lo que se encuentra ahí. Antiguamente, las poblaciones de ajolotes se extendían por todas las lagunas del Valle de México, una distribución que se ha reducido al extremo y que difícilmente podrá recuperarse, debido a que la contaminación de diversos cuerpos de agua complica la reintroducción de la especie. Año con año se disminuyen estos cuerpos de agua, entonces por eso es muy difícil tanto la liberación de especies, porque supongamos, veamos un ejemplo específico, Ambystoma mexicanum, su área de distribución anteriormente era desde Zumpango hasta Chalco. Todo ese gran cuerpo de lagos era distribución de Ambystoma mexicanum. Hoy en día solo lo encontramos en los canales de Xochimilco, en Tláhuac y probablemente en Chalco, nada más, en manchoncitos. Entonces ahora, cada año se va haciendo más pequeño. Si nosotros intentamos hacer liberaciones a este cuerpo de agua que cada vez se hace más pequeño, lo que vamos a provocar es que va a sobrepasar la capacidad de carga. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener muchos animales, muchas especies, poco espacio y poco alimento, y van a estar compitiendo. Lo poco que nosotros podamos liberar, lo único que vamos a provocar es que pues sí haya una mortalidad altísima de todas las especies que tenemos ahí, porque simplemente están compitiendo. Además de ello, especies invasoras exóticas como la carpa, las tilapias e incluso el pez diablo tienen presencia en Xochimilco y ponen en peligro a los ajolotes que ya habitan los canales y aquellos que sean reintroducidos.
Así lo explica el doctor José Antonio Ocampo, jefe del proyecto del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco de la Universidad Autónoma Metropolitana. El ecosistema se encuentra muy impactado. El turismo tiene un impacto que a veces la gente no entiende, ¿no? Si uno viene aquí, en particular a Cuemanco, el fin de semana y ve la cantidad de basura que deja la gente en un solo fin de semana, se impresiona, ¿no? O sea, la gente que dice, pues vengo a jugar fútbol y no pasa nada porque no me meto a los canales. No, pero toda esa basura que dejan, plásticos, unicel, latas, muchas veces va a terminar a los canales y es una contaminación de sólidos, ¿no? Pero también está la contaminación auditiva, las fiestas, el escándalo que hay perturba pues a los animales, ¿no? La gente no le da la importancia a este sitio como un área natural protegida, cree que es un parque de diversiones, cree que es un parque público, no, este es un área natural protegida donde habitan no nada más el ajolote, sino otras muchas especies. Hay serpientes, lagartijas, aves migratorias, aves residentes, peces, tortugas. O sea, la gente no dimensiona la cantidad de fauna que habita esta zona y lo que implica conservarla para la ciudad, o sea, para todos los habitantes, ¿no? Porque todas estas especies, por muy pequeñas que sean, aportan algo al equilibrio del ecosistema, ¿no? Y si nosotros perdemos este ecosistema, el impacto que tiene en la Ciudad de México es muy grande. Por ello, el grave peligro no solo es para el ajolote, sino para nosotros mismos. Se ha calculado que si la zona de humedales de Xochimilco, de Tláhuac, Milpalta desaparecen, la temperatura de la Ciudad de México podría incrementar entre 2 y 3 grados centígrados. Y esto es un impacto muy fuerte para la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ojalá la gente dimensionara, ¿no? Que no es nada más venir a Xochimilco a tomarse la cerveza, a escuchar el reggaetón, la banda, el mariachi, comer y emborracharse, no. Esto es algo mucho más grande, ¿no? Que una simple zona de distracción. Entonces, el cuidar una especie como el Estado mexicano, pues, es como una esperanza para conservar lo que tenemos en nuestra ciudad. Te decía, el área natural protegida de aquí de Xochimilco, San Gregorio de Tlapulco, pues cada vez está reduciendo, ¿no? La presión de la ciudad, la mancha urbana, va impactando mucho. La pérdida de agua, el cambio de uso de suelo, la deforestación impacta no nada más a las especies que viven aquí, sino que impactan a toda la ciudad. Y conservar esta especie de ajolote es vital para la Ciudad de México. Los habitantes capitalinos tienen una gran responsabilidad en sus manos: preservar la riqueza biológica de esta región del país y hacer todo lo posible para proteger al ajolote y su hábitat. Si bien existen leyes que cuidan de esta especie, como la norma oficial mexicana NOM 059, aún es necesario impulsar una mayor conciencia ambiental entre la población, con acciones tanto del gobierno como individuales para revertir el grave impacto de la contaminación. El marco legal no es suficiente si no se acompaña de voluntad política, educación ambiental y un cambio real en nuestros hábitos urbanos. El ajolote no solo representa una maravilla biológica, también es un termómetro de nuestra propia supervivencia. La voluntad colectiva para salvaguardar la riqueza histórica y ambiental de la Ciudad de México determinará si podemos restaurar el daño ecológico de las actividades humanas o condenarnos a una crisis climática sin precedentes. Si desaparece el ajolote, no solo perderemos a una especie sagrada, perderemos un equilibrio milenario que sostiene el alma misma de la Ciudad de México. Un grupo de ratas africanas gigantes está realizando tareas extraordinarias que ya han salvado miles de vidas. Pero, ¿cómo lo hacen? Detectando minas dejadas por guerras.
identificando casos de tuberculosis y próximamente ayudando a combatir el tráfico de vida silvestre. Aquí los invitamos a conocer la historia de estas sorprendentes aliadas que están revolucionando la manera en que enfrentamos algunos de los mayores retos humanitarios y ambientales del mundo. Aquí el reportaje de Montserrat Maussan. Los héroes no siempre se ven como pensamos. A veces son quienes menos lo esperamos. Sin embargo, su aspecto no determina el alcance de sus proezas. Algo que la organización sin fines de lucro belga Apopo ha demostrado repetidas veces con su programa Hero Rats, en el que entrenan a ratas africanas gigantes a detectar minas y otros explosivos de guerra, la mortal enfermedad de tuberculosis y la vida silvestre que está siendo traficada. En el mundo hay aproximadamente 58 países en los que todavía hay minas y otros explosivos como granadas y proyectiles que en su mayoría siguen escondidos porque son restos de guerra o fueron olvidados, los cuales, de acuerdo a Apopo, fueron responsables de causar más de 5.700 accidentes a nivel mundial en el año 2023, y al menos un tercio de ellos involucraron niños. Por lo tanto, uno de los proyectos más grandes de esta organización es enseñarle a las ratas africanas gigantes a detectar estos explosivos, para que así puedan ser retirados y destruidos antes de que causen daño. Se ha demostrado que las ratas son animales con excelente sentido del olfato y una gran inteligencia, lo que permite que puedan ser entrenadas fácilmente. Además, se eligieron ratas africanas gigantes, especie que proviene del África subsahariana, en comparación de otros roedores porque pueden vivir hasta 11 años en cautiverio. Pero, ¿por qué las ratas africanas gigantes y no otros animales que tienen capacidades similares como los perros? El doctor José Eduardo Reynoso Cruz, quien es originario de México y es científico de investigación del comportamiento para el proyecto de detección de vida silvestre en Tanzania, África, lo explica. Si nosotros quisiéramos una detección más precisa del material explosivo, esto requiere que se encuentren en una relación, una distancia cercana, ¿no? Y por el peso, los perros podrían ser potencialmente lastimados al acercarse mucho hacia el material explosivo, ¿no? Por el peso, porque particularmente las minas terrestres o otro material explosivo se activa por presión o por contacto, ¿no? Así es que tener algo con mayor peso potencialmente puede poner a los animales en riesgo. El trabajar con las ratas nos reduce este riesgo dado que su peso es muy liviano, lo que no permite activar ningún material explosivo por este peso, ¿no? Y además la forma en que los animales indican tampoco genera ninguna perturbación o movimiento que pueda llegar a activarlo. Entonces esta es una de las ventajas, que al ser muy livianas pueden acercarse más al material y darnos una localización bastante precisa de dónde se encuentran, ¿no? Con centímetros de distancia, ¿no? Los perros en ocasiones lo hacen con metros de distancia y entonces te indican una región o una zona en donde se encuentra el material explosivo y tú tienes entonces que llegar y utilizar sistemas de detección de metales para localizar en esa zona donde se encuentra. Es por esto que desde hace casi 3 décadas, la organización comenzó a desarrollar el programa de Hero Rats, en el que las ratas africanas gigantes pasan por un proceso de entrenamiento de 1 año, que inicia desde que los roedores tienen 1 mes de haber nacido. Durante la primera etapa, conocida como socialización, las pequeñas ratas empiezan a convivir y acostumbrarse a los humanos. A las 10 semanas de edad, continúan con el entrenamiento de refuerzo positivo. Primero, los expertos les enseñan a las ratas a diferenciar el olor del explosivo químico conocido como TNT. Si lo identifican, hacen sonar un clicker y les dan un alimento como recompensa, para que lo asocien como algo bueno. Después de varias semanas, las ratas son preparadas en suelos de tierra, en donde a base de pruebas progresivas de alto nivel, terminan graduándose oficialmente como Hero Rats.
Apopo ya ha trabajado en diversos países y tiene proyectos de detección de minas en Angola, Camboya, Senegal, Azerbaiyán y Ucrania. Se estima que desde que inició con sus operaciones ha detectado y destruido casi 170,000 minas y explosivos, salvaguardando a más de 2 millones de personas, lo que en gran parte es atribuido a la gran labor de las Hero Rats. Sorprendentemente, detectar minas no es lo único que esta organización le está enseñando a estos roedores. Las Hero Rats también están ayudando a diagnosticar la enfermedad infecciosa más mortal del mundo, la tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2023, 10.8 millones de personas contrajeron tuberculosis y al menos 2.6 millones no fueron diagnosticadas. Por su parte, Apopo destaca que el proceso para hacer el diagnóstico es lento y algunas veces erróneo, creando un círculo vicioso que aumenta el número de contagios. Afortunadamente, al inicio de este siglo, se descubrió que el gran sentido del olfato de las ratas también les permite identificar la tuberculosis, por lo que desde el año 2008, Apopo comenzó a utilizarlas como una herramienta para acelerar las pruebas de esta enfermedad. Y se han diseñado diferentes aparatos y diferentes formas en las que nuestros roedores pueden hacer la búsqueda de las muestras, ¿no? Pero ahora terminamos con un aparato que es básicamente un olfatómetro manual. Debajo colocamos 10 muestras que se presentan. Estas muestras no sabemos si contienen o no contienen tuberculosis. Los animales van escaneando y olfateando una por una de estas muestras. Y una vez que identifican la presencia por el olfato de tuberculosis, se tienen que mantener al menos 3 segundos ahí, y eso es un indicador para nosotros de que está presente o es una muestra positiva hasta esta enfermedad. No solo nos quedamos con la respuesta de los animales, sino que buscamos que sea un acuerdo. Al menos 2 ratas tienen que indicar la presencia de una respuesta positiva ante una muestra. Si una sí indica y otra no, se puede emplear un tercer roedor para, digamos, desempatar esta relación y realmente confirmar la presencia o ausencia. Y además la llevamos al laboratorio y se hace una revaloración de dicha muestra. De acuerdo a los datos de la organización que entrena a las Hero Rats, han detectado 32.455 casos de tuberculosis desde que iniciaron con sus operaciones, aumentando la detección de la enfermedad hasta en un 41% en las clínicas asociadas, las cuales se encuentran en Etiopía, Tanzania y Mozambique. Un proyecto que sigue en desarrollo para las Hero Rats consiste en enseñarlas a detectar partes de animales que están siendo traficados de forma ilegal, con el propósito de combatir la cacería furtiva y el comercio de la vida silvestre. Las Naciones Unidas estiman que cada año más de 4.000 especies son traficadas a nivel mundial. Desafortunadamente, a pesar de los grandes esfuerzos para proteger a la biodiversidad, el comercio ilegal continúa. Por esta razón, en el año 2017, Apopo comenzó a hacer pruebas para determinar si era posible desarrollar un programa en el que las Hero Rats aprendieran a identificar el olor de productos de vida silvestre. Y lo que hicimos en el mismo aparato que ocupábamos para la detección de tuberculosis, lo adaptamos para poner ahora pequeños viales que contenían muestras de otros aromas, pero también contenían elementos de fauna silvestre que se trafican comúnmente. Elegimos 4 elementos: las escamas de pangolín, el cuerno de rinoceronte, pedazos de colmillos de elefante y la madera negra africana, ¿no? Que son elementos que típicamente se han reportado como elementos sacados del continente africano para comerciarse ilegalmente en otros sitios, ¿no? Entonces las ratas lo que tenían que hacer era pasar sobre estos agujeritos, estar olfateando qué había, y cada vez que se encontraban uno de estos 4 elementos tenían que mantener su nariz por 3 segundos ahí. Si realmente en ese sitio donde mantenía la nariz se encontraba el elemento de fauna silvestre, nosotros le dábamos una recompensa alimenticia a los animales, ¿no? Y de esta manera nosotros lográbamos estar entrenando su capacidad de
discriminación y de percepción de los aromas, ¿no? Este experimento tuvo un gran porcentaje de éxito, ya que las ratas fueron capaces de identificar acertadamente a los productos de vida silvestre e ignorar otros materiales, lo que permitió que se comenzara con el entrenamiento. Como parte de esta preparación, desde hace algunos años los expertos han llevado a las ratas a lugares en donde pueden practicar una situación real, como almacenes o el puerto de Dar es Salaam, uno de los más importantes de África. Previamente, en nuestras instalaciones en campo en Morogoro es donde realizamos el primer entrenamiento para que sean capaces de identificar estos aromas y ya después los trasladamos al campo, ¿no? Parte de nuestro primer entrenamiento es simplemente que aprendan a detectar los aromas, pero los siguientes entrenamientos tienen que ver con aprender a moverse entre los diferentes paquetes, entre los contenedores, aprender a detectar un sitio en particular, que nosotros lo llevemos, por ejemplo, tenemos una especie como de carreola móvil, donde nosotros colocamos un roedor, lo ponemos enfrente de un sitio que nos interesa que olfatee, abrimos una compuerta, el animal sale, olfatea, si no identifica nada, no nos dice nada, pero si identifica que hay, por ejemplo, algún producto de fauna silvestre, tiene un pendiente que se coloca en un chaleco de trabajo y cerca del cuello está este pendiente, el animal jala el pendiente, activa un switch y eso produce un sonido que nosotros lo interpretamos como he detectado algo. Si ese sitio corresponde con un sitio de entrenamiento donde nosotros colocamos algún elemento de fauna silvestre, recompensamos al animal. El Dr. Reynoso Cruz espera puedan lanzar el programa oficialmente después de la segunda mitad de este año. Mientras tanto, seguirán trabajando con las ratas para aumentar la precisión de la detección. Otro proyecto de la organización es el llamado Rescue Rats, en el cual los roedores ayudan a encontrar personas entre los escombros de estructuras derrumbadas, debido a que gracias a su tamaño pueden navegar con facilidad entre los escombros. ¿Cómo funciona? Cuando las ratas están en acción, se les coloca una mochila con una luz y una cámara, que permite a los rescatistas poder ver y escuchar cómo los roedores se mueven entre estructuras derrumbadas. Una vez que las ratas descubren a algún sobreviviente, están entrenadas para tirar de un interruptor, que ayuda a los rescatistas a localizar la zona en la que se encuentran, haciendo más efectiva la operación de rescate. La organización sin fines de lucro Apopo invita a cualquier persona a conocer más acerca de su misión y seguirlos en redes sociales. Además, ofrece la oportunidad de hacer una adopción simbólica de Hero Rats a quien quiera apoyar a sus proyectos. Entre las Hero Rats que se pueden adoptar están Tamasha, una rata en Tanzania, la cual está ayudando a diagnosticar la tuberculosis; Taraka, quien actualmente está detectando minas en Angola; Ronin, quien hace un gran trabajo para alertar acerca de explosivos en Camboya; y Jane, una joven rata que está siendo entrenada para identificar el tráfico de especies en Tanzania y fue nombrada en honor a la etóloga y ambientalista Jane Goodall. La nombramos así porque el año pasado la doctora Jane Goodall nos visitó. Ella es parte de nuestra mesa de consejería o nuestro grupo de consejeros de Apopo y ha estado pues bastante involucrado en la organización y es siempre muy importante recibir su visita porque pues bueno, además de que es un ícono de la conservación, es una persona extremadamente amable. Y tuvimos el fantástico momento de que cuando ella nos visitó, uno de los pequeños que teníamos se acercó a ella y se durmió en sus manos, ¿no? Entonces dijimos, creo que es necesario llamar a esta rata Jane Goodall, ¿no? Y era una hembra. Apopo se ha convertido en un gran apoyo a la comunidad para prevenir la detonación de minas, la propagación de tuberculosis y el tráfico de vida silvestre, que son algunas de las más grandes problemáticas de África, mientras que las Hero Rats han impresionado al mundo, demostrando que su pequeño tamaño no es equivalente a las grandes cosas que son capaces de lograr.
Sin duda, estas pequeñas protagonistas nos demuestran que el tamaño o el aspecto no definen la capacidad de transformar vidas. Y detrás de su éxito está también el compromiso de organizaciones como la que conocimos aquí, llamada Apopo, que con entrenamiento especializado y un profundo respeto por estos animales ha logrado salvar miles de vidas. Un proyecto que combina ciencia, empatía y creatividad, y que sigue creciendo para enfrentar nuevos desafíos. Hoy fuimos testigos de cómo el futuro de millones puede decidirse tras puertas cerradas, dentro del cónclave más esperado del siglo. Descubrimos que un pequeño ajolote no solo regenera su cuerpo, sino también podría ayudarnos a salvar el nuestro. Y conocimos a ratas que no dan miedo, sino esperanza, las Hero Rats, que detectan minas y enfermedades como verdaderas agentes secretas del bien. Porque en un mundo que parece moverse sin pausa, hay historias que merecen ser contadas con calma. Nosotros las buscamos, las investigamos y te las traemos. Esto fue 24/7. Hasta la próxima. «24/7» con Sebastián Maussan. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.